Historia de Reddit. Estuve allí sin hacer nada y permití que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Me alegró que lo hiciera. Primera parte. Vale. Aviso justo. Esta historia es larguísima. Perdón por eso, pero esto ha sido muy difícil para mí y lo he estado cargando durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo escribí todo para intentar procesar mis sentimientos al respecto. Él no me recomendó que lo publicara en Reddit, por supuesto, pero he luchado con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de otras personas. Todavía no tengo idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero me someteré al juicio del público. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas. Intenté hacerlo lo mejor que pude. Mi hijo tenía muchos problemas. Muchos problemas. Si has visto la película Tenemos que hablar de Kevin, eso te ayudará mucho a entender de lo que estoy hablando, porque te juro por Dios que cuando vi esa película sentí que estaba viendo un documental sobre mi vida. Sentí que el escritor debió haber tenido cámaras ocultas en mi maldita casa, así de precisa fue. La única diferencia es que, en la película, el niño aparenta ser normal ante su padre y solo muestra su verdadera naturaleza a su madre. Con mi hijo, él no usaba esa máscara. Su comportamiento fuera de control era igual con todos. Desde el día en que nació, mi hijo simplemente salió mal. Fue un embarazo planeado. Mi esposa y yo queríamos tenerlo y estábamos eufóricos cuando nació. Fue deseado y amado. Lo colmamos de afecto e intentamos de verdad darle una infancia feliz. Pero desde el día en que lo llevamos a casa desde el hospital, fue un niño miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No estoy exagerando. 13 meses sin parar. Lloraba hasta que se quedaba sin voz y seguía llorando. Podías ver su carita arrugada sin que saliera sonido alguno, completamente afónico. Hubo veces en que literalmente lloraba incluso dormido. Nunca he visto ni oído de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, probamos cambiarle la dieta, lo cargamos, lo mecimos, le dimos juguetes, lo envolvimos, le pusimos música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de un infierno agotador, insoportable, sin dormir. Cuando finalmente superó la etapa de llanto, pensamos que lo peor ya había pasado. Pero pronto se hizo evidente que, por alguna razón desconocida, él simplemente estaba enojado por estar vivo. Nunca vi a ese niño sonreír con verdadera alegría en todo el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír con una mueca horrible, cruel, muchas veces, disfrutando perversamente al causar dolor, sufrimiento o romper alguna regla. ¿Pero una sonrisa por placer genuino ante algo bueno? No, nunca. Ni una sola vez. No mostraba interés por nada positivo. Parecía estar impulsado por el odio, y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. En cuanto pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que tuviera al alcance. La golpeaba, la mordía, la arrojaba al inodoro, lo que fuera. Con el tiempo aprendió a quitarse el pañal y encontraba gran placer en defecar y orinar donde pudiera. Luego descubrió que podía esconderlo, y comenzó a hacer sus necesidades en lugares donde no los encontraríamos de inmediato, restregándolas en las alfombras, lo que hacía aún más difícil limpiarlo y provocaba un terrible olor en la casa. Cuando fue más grande, entre los 9 y los 15 años, hacía del baño en nuestra cama, hasta que pusimos una cerradura en la puerta y ya no pudo entrar. Entonces simplemente defecaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó cuando tenía unos 2 años y medio, y nunca dejó de hacerlo. Intentaré resumirlo, porque literalmente podría hablar días enteros de estas cosas, pero a medida que crecía, se volvía cada vez más incontrolable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara interactuar con él. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años. Luego lo readmitieron y lo volvieron a expulsar definitivamente. Tuvimos que cambiarlo de escuela. En la nueva, lo colocaron en una clase especial para mantenerlo alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que poner una puerta con cerradura en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para dañar paredes y muebles, o para perseguir personas. Cuando tenía 10 años,
Me apuñaló bastante fuerte en la cadera y el glúteo, aún tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvía más oscuro. Comenzó a prender fuego a cosas y a torturar animales del vecindario. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de nuestra casa, y mi hijo lo dejó ciego de un ojo con un tenedor de barbacoa. Sumergía las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y cruel que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovechar esta oportunidad para anticiparme al tsunami de mensajes. Sí, llevamos al chico a terapia, maldita sea. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana y tuvo, quién sabe cuántos, diferentes medicamentos recetados a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Era como una nube tóxica de odio y furia que atacaba cualquier cosa que tuviera cerca. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa volvió a quedar embarazada. No puedo explicar cuán diferente fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado, y realmente no sabíamos qué hacer. Nuestro hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años, y no podíamos soportar la idea de volver a empezar desde cero. Hablamos mucho sobre interrumpir el embarazo, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora. Y mi esposa estaba muy en contra. Discutimos muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría al bebé, y si resultaba ser malvado, lo daríamos en adopción. Sabíamos que simplemente no podríamos repetir la experiencia con otro hijo como el nuestro. Tuvimos una hija. Era normal. De repente, vimos cómo debería haber sido nuestra vida todo ese tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido como era. Ella se reía de las cosas. Tomaba el pecho sin morder, aún no tenía dientes. Claro, pero se notaba que solo quería comer, no arrancarle el pecho a su madre. A los 4 meses ya dormía toda la noche. Era feliz. Era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que sentimos los dos. No tengo palabras para ello. Creo que fue en este punto cuando realmente empecé a alejarme emocionalmente de mi hijo. Hasta ese momento, a pesar de todos los errores que pudiera haber cometido, siempre intenté hacer lo mejor por él, de eso estoy convencido. Traté de ayudarlo, de amarlo, de cuidarlo, realmente lo intenté. Pero cuando nació nuestra hija, mi esposa y yo, de forma instintiva, simplemente volcamos toda nuestra atención hacia ella. Se convirtió en nuestro centro, no por maldad, sino porque simplemente era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce, cada momento con ella era como mágico. Sé que estuvo mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación que esa. A mi hijo no le importó en lo más mínimo que mi esposa estuviera embarazada. Honestamente, no sé si realmente lo entendía. Pero cuando trajimos a nuestra hija a casa, empezó a portarse aún peor. No pensé que fuera posible, pero subió otro nivel. En ese momento él tenía 17 años, y teníamos peleas a gritos todos los días. Generalmente, después de una pelea, él salía de la casa furioso y desaparecía por horas, o regresaba hasta la mañana siguiente. Era un alivio. Empecé a esperar con ansias nuestras peleas porque al menos eso lo alejaba de nosotros un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo estaba prácticamente rota, nuestras únicas interacciones eran gritos. Mi esposa estaba aún peor con él. Simplemente ya no le quedaba nada. Para entonces, si nuestro hijo entraba siquiera a la misma habitación que ella dejaba de hacer lo que fuera y comenzaba a gritar: «¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Lárgate de aquí, carajo!», hasta que él se iba. Él empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo idea de qué hacía afuera en el mundo, pero nosotros solo estábamos felices de que no lo estuviera haciendo con nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras en toda la casa. Todas las puertas interiores baratas y delgadas habían sido reemplazadas por puertas gruesas y densas de madera, que no se podían patear para abrir, y estaban equipadas con cerraduras de llave, de las cuales mi esposa y yo llevábamos copias. Sé que suena extremo,
pero las cerraduras y las puertas pesadas fueron la mejor forma que encontramos de crear espacios seguros contra él. Y, nuevamente, antes de que me inunden los mensajes, no estábamos encerrando a nuestro hijo como a un prisionero. Él tenía libertad total para moverse por la casa y entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo éramos los que nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él. Si acaso, los prisioneros éramos nosotros en nuestra propia casa. El día en cuestión, había discutido con mi hijo por la mañana y él se había ido de la casa furioso. Mi esposa y yo estábamos disfrutando un poco de paz en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestra habitación. Entonces nuestra hija comenzó a llorar. Cualquier padre con hijos pequeños puede decirte que, con el tiempo, te acostumbras a los distintos llantos de tu hijo y puedes reconocer que necesita. Lloran diferente si tienen hambre, si necesitan que les cambien el pañal, o si simplemente están inquietos y quieren que los cargues. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de poder hablar. Ese llanto no era por ninguna de esas razones. Ese llanto era de terror. En el mismo segundo que lo escuchamos, mi esposa y yo saltamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta, por supuesto, estaba cerrada con llave, y tardamos unos segundos en encontrar la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba dentro de la habitación. Vivíamos en una casa de una planta, y ese desgraciado había trepado por la ventana para llegar hasta ella. Estaba parado junto a la cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo idea de dónde lo consiguió, no era uno de los nuestros. Controlábamos muy cuidadosamente nuestros cuchillos y siempre los guardábamos en cajones con llave. Creo que pudo haberlo robado de la casa de algún vecino. Ya la había amenazado con el cuchillo 2 veces, una en el área del vientre y otra en el brazo. Pude ver lágrimas corriendo por su cara. Cuando entré en la habitación, él estaba pasando la parte de atrás del cuchillo por su rostro, sin cortarla, casi haciéndole cosquillas con él, burlándose mientras ella gritaba. Levantó la vista hacia nosotros y sonrió. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, simplemente me moví por instinto. Aún así, mi esposa llegó más rápido. Fue como una escena en cámara rápida. Llegó hasta nuestro hijo y le golpeó la mano, haciendo volar el cuchillo al otro lado de la habitación, y luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo, tan fuerte que él salió volando del lado de la cuna y rebotó contra la pared. Yo tomé a mi hija en brazos y la abracé mientras mi esposa nos protegía. La vi temblar, casi convulsionando. Recuerdo el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando desconsoladamente. La expresión en el rostro de mi hijo mientras estaba ahí parado. Nada. Vacía. Muerta. No había nada en sus ojos, ninguna emoción. Parecía un alienígena. Vi como mi esposa dio un paso hacia él. Yo podría haberla detenido, pero no lo hice. Dio otro paso, muy cerca de él. Otra vez podría haberla detenido. Pero no lo hice. Ella esperó, lo miró durante unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y entonces le dio un puñetazo en la cara. Hasta este punto, puede que te hayas imaginado a mi esposa como una mujer típica. De complexión pequeña, frágil, delicada. Ese no es el caso. Mi esposa sí tiene una complexión pequeña, pero de frágil y delicada no tiene nada. Nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. El MMA no existía en esos años, pero el boxeo y el karate eran muy populares, y ella era una amateur muy talentosa. Pesaba unos 60 kilos, tenía mucho músculo y sabía cómo golpear. Yo le sacaba como 30 kilos en aquel entonces, y no tengo dudas de que en una pelea real entre ella y yo, ella me habría hecho polvo. Ninguno de los dos había tocado a nuestro hijo con violencia jamás, pero algo se rompió en ella ese día, y todos los años de enojo, dolor, tristeza y frustración simplemente salieron como una avalancha. Cuando lo golpeó, la cabeza de él se echó hacia atrás y la sangre empezó a brotarle de la nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con una expresión de shock, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más. Y lo golpeó otra vez. Yo pude haberla detenido. Pude haberla sacado de la habitación, tranquilizado. No lo hice. Solo me quedé allí,
mirando cómo ella empezaba a destrozarlo sistemáticamente. Cada vez que él se cubría una parte del cuerpo, ella le metía un golpe en otra. Al cuerpo, a la cabeza, al cuerpo, a la cabeza, una y otra vez. Él empezó a gritar, a llorar, a suplicarle que se detuviera. Fue la reacción más genuina que le había visto en toda su vida. Pero ella no se detenía. Yo la vi acelerando, golpeando más fuerte, más rápido, trabajándolo como si fuera un costal de boxeo. Él intentó golpearla y ella lo esquivó con facilidad. Estaba en piloto automático, hundida en su entrenamiento. Me quedé ahí parado un minuto, mirando. Luego le di la espalda y me llevé a mi hija fuera de la habitación. A mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Le puse polisporín y curitas en los cortes. Desde nuestra habitación podía oír a mi hijo gritando, insultando a mi esposa con palabras horribles, diciéndole que le cortaría la cabeza y violaría su cadáver. Después de un rato, dejé de oírlo. Ni siquiera lo oía llorar. Supuse que debía haberse desmayado. Pero todavía podía oír los golpes. Eso continuó por mucho tiempo. El tiempo suficiente para que mi hija se quedara dormida en mis brazos. Yo simplemente me senté en la mesa de la cocina esperando que terminara. Finalmente, mi esposa salió y se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas y enrojecidas, la cara y los brazos salpicados de sangre. El pecho le subía y bajaba agitado. Nos quedamos mirándonos en silencio. Después de un rato, le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, ojalá que sí, jodidamente. Asentí. Eso fue todo lo que se dijo. Entendía perfectamente cómo se sentía. Yo me sentía igual. No sabía qué hacer. Así que simplemente nos quedamos ahí en silencio. Con el tiempo, mi esposa empezó a llorar y fue a ducharse. Yo me quedé donde estaba, sosteniendo a nuestra hija. Al cabo de un rato largo, empecé a oír quejidos y sollozos que venían de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré a ver qué tan mal estaba, y estaba bastante mal. Nunca he visto una paliza más despiadada antes ni después. Estaba tirado en el suelo, retorciéndose, sangrando por la cara y sobre un charco de vómito. Tenía la nariz totalmente aplastada, los dos ojos tan hinchados que ya se estaban poniendo morados. Vi que un par de dedos estaban doblados en ángulos raros y se había orinado encima. Creo que había perdido dientes, pero no vi ninguno en el suelo, y no podía verle dentro de la boca porque los labios estaban todos hinchados. Más tarde, hablando con mi esposa, supe que le había golpeado cada parte del cuerpo, enfocándose especialmente en las piernas. Me dijo que le pateó la entrepierna una y otra vez hasta que se le cansaron las piernas, y que siguió golpeándolo mucho después de que él se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía, una ambulancia, llevarlo al hospital yo mismo. Sinceramente, no tenía idea de qué hacer. Después de un rato me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le pasara, y decidimos dejar que viviera o muriera por su cuenta. Había un apartamento independiente en el sótano que casi nunca usábamos, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos ahí abajo. Simplemente cedimos el piso de arriba a nuestro hijo y cerramos todo, separando nuestras vidas por completo. Arriba había comida suficiente en la alacena para un par de semanas o más. Tenía baño y dormitorios. Nosotros también teníamos baño, una pequeña cocina y una entrada aparte en el sótano, así que dejamos de subir por completo. Decidimos que estábamos terminados con él. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, lo oíamos moverse a veces allá arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo en cama, recuperándose. Yo iba al trabajo, siempre alerta por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedaba en casa con nuestra hija. Nunca la dejamos fuera de nuestra vista. Una noche lo oímos estallar en furia, rompiendo cosas y golpeando. No respondimos. Nunca intentó bajar ni acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si se acercaba otra vez, mi esposa lo terminaría de matar. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada en varios días,
y me aventuré a subir al piso principal de la casa. La casa estaba destruida, y mi hijo estaba tirado en el suelo, muerto. Se había ido. Se clavó un cuchillo en la garganta. Nos tomó meses reparar los daños que había hecho y volver a tener la planta alta en condiciones. Había comida y excremento untados en las paredes, vidrios rotos por el suelo, agujeros enormes en el yeso, había destrozado todo. Arrancó el linóleo de una esquina de la cocina y vació un extintor de espuma entero en la sala. Me siento agradecido de que no haya quemado la casa con nosotros adentro. Honestamente no sé por qué no lo hizo. Al chico no le daba miedo prender fuego a cosas. Nos mudamos de casa unos 3 años después, y por fin sentí que estábamos a salvo de él. Todo esto pasó hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, y mi hija en el 88. Ya soy un anciano, este año cumplo 70, y mi esposa murió de cáncer en 2016. Mi hija ahora tiene 31, y me mudé con ella y su esposo cuando mi esposa falleció. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Voy a terapia un par de veces al mes para hablar de todo esto. Llevo mucha culpa de esa época, y sentimientos muy encontrados. Yo no lo golpeé, pero permití que lo golpearan, y pensé que se lo merecía. Me alegré de que pasara. No intenté matarlo, pero me habría alegrado si hubiera muerto.